El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó al oír estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará su trono, el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ya tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos ayuda mucho en esta preparación, en este tiempo de Adviento, de preparación de la venida de Jesús, mirar a María y recordar ese pasaje que ahora acabamos de escuchar y que fácilmente nos imaginamos. Todos hemos visto alguna vez una película o algunos dibujos, y cada uno de nosotros tenemos como un recuerdo, una imagen. Y algunos que hemos visitado Tierra Santa, Jerusalén, recordamos la casa de María en Nazaret y situamos a María, aquella chica joven, en esa situación que acabamos de ver en el Evangelio. María recogida en oración, María, esa chica joven atenta a escuchar la palabra de Dios, esa mujer que quería y que buscaba cumplir la voluntad de Dios y que se preguntaba ella misma qué es lo que Dios quería para su vida, que había conocido ya a José, lo había conocido ya, se habían comprometido en futuro matrimonio, pero todavía no estaban casados, y que en esas circunstancias de buscar cumplir la voluntad de Dios, se sorprende con esa visita del ángel que le avisa, que le advierte que los planes de Dios son que ella será, si quiere,
la Madre de Dios, la Madre de Jesús. Y María asiente a esos planes, acepta esa voluntad, no sabe cómo, es decir, fijaros, hay dos situaciones parecidas de alguna manera. Zacarías, cuando casado con Isabel no podían tener hijos y querían y pedían, y se le apareció el ángel y le dijo: tu esposa Isabel concebirá un hijo, Juan el Bautista. Y Zacarías hizo una pregunta parecida a la de María, pero muy diferente, porque la pregunta de Zacarías fue: ¿cómo sé que esto es verdad? Y entonces el ángel le dijo: te vas a quedar, ciego no, mudo, no vas a poder hablar hasta que nazca Juan. Así verás que esto es verdad, ya que has dudado, es decir, ya es que has querido comprobarlo. María no pide pruebas, sino dice simplemente: ¿cómo será esto si yo todavía casada no? Y la respuesta del ángel es decirle: tú tranquila, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el hijo que concebirás será hijo de Dios. Esa actitud de María no es una cosa puntual, un momento, sino que es una constancia que ella misma, en los pocos años de vida, a lo mejor tenía 16, 17, 18 años, era joven todavía, pero que siempre había ido respondiendo sí, sí, sí a la voluntad de Dios. Porque María era limpia, sin pecado. ¿Qué significa sin pecado? Pues un privilegio. Está claro que no es normal, Lo normal es tener pecados. Lo normal es que todos, por descendencia de nuestros primeros padres, tenemos en la naturaleza el pecado original que se limpia con el bautismo y que nos abre las puertas a una vida santa, pero poco a poco, con la tentación, con la tener que apartar de nosotros el pecado, con tener que ir venciendo el pecado. María no, María fue privilegiada, exenta de todo pecado, limpia de todo pecado, inclusive de ese pecado original. ¿Por qué? Porque era elegida por Dios con algo especial, con un plan muy especial: ser la madre de Jesús, la madre del Hijo de Dios. El ejemplo es claro, es decir, Dios la escogió a ella para ser el primer sagrario, la primera custodia, la primera que nos presentó a Jesús, que llevó a su seno a Jesús. Ahora vosotros imaginaros qué fácil nos es entender que un sagrario, que una custodia, esos objetos materiales que están tan cerca de Jesús, sean limpios, sean buenos, sean de calidad, y nos esforzamos. No son perfectos, pero miramos que la custodia sea buena, que el sagrario esté limpio. No vamos a guardar a Jesús en un sagrario sucio, o no vamos a guardarlo en una custodia que no tenga una calidad buena, Y escogemos lo mejor entre las posibilidades nuestras, que son pocas, son limitadas. Dios podía escoger aquella que fue el primer sagrario, aquella que fue la primera custodia, aquella que llevaría a Jesús al mundo y que lo llevaría en su seno. Y la escogió perfecta, la escogió mujer buena, mujer santa, mujer inmaculada. Y ese es el privilegio que Jesús le da a ella y que la limpia de todo pecado para que sea de verdad digna de llevar al Hijo de Dios, pensando, preveyendo aquello que Jesús haría, muriendo en la cruz y resucitando, perdonar, limpiar nuestros pecados. Pues ya adelantándose en María, concederle esa inmaculada concepción, concederle ese don tan precioso. Es importante que hoy nosotros nos demos cuenta que en ese camino de la Navidad no somos perfectos, no somos inmaculados nosotros, María sí, nosotros no, y que necesitamos continuamente del perdón, y que necesitamos luchar contra ese engaño. Os decía, la primera lectura nos veía muy claro, el pecado, lo primero, es un engaño, es decir,
caemos en un engaño. Nosotros pensamos que es bueno, apariencia de bien, es decir, el mal no se presenta como mal, claro, no, se presenta escondido con apariencia de bien. La serpiente les dijo, si coméis del fruto de este árbol, del conocimiento del bien y del mal, seréis igual como Dios. Es decir, lo presenta como apariencia atractiva, pero engaña. Y caemos en ese engaño. Y nos hace falta, pues, saber descubrir y apartar esos engaños en nuestra vida que tan a menudo se nos presentan. Esos engaños nos hacen caer en el pecado, despistan y desordenan nuestra vida, nos escondemos a veces porque no queremos y nos da vergüenza reconocer nuestros pecados, pero hace falta darse cuenta y ver la culpa que es nuestra, porque lo fácil en el pecado, igual como Adán y Eva, dar la culpa al otro, es decir, no sé si os fijáis, en los colegios pasa muchas veces que cuando hay un problema, y dices, ¿qué pasa? Culpa al otro, a veces entre los mayores también, por favor, callad, culpa al otro, culpa al otro, culpa al otro, es decir, pasamos la culpa al otro. No, ¿qué parte tenemos de culpa? Es necesario descubrir el engaño, descubrir el desorden, descubrir que la culpa es mía, para dar el paso importante que es el arrepentimiento. Ese arrepentimiento es necesario. Todos los pecados se pueden perdonar, sí, pero hace falta el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, si no nos damos cuenta que la culpa es mía, no puede haber perdón. Cuando el Papa ha dicho, pues que concede y que amplía esa posibilidad de que todos los sacerdotes puedan perdonar el pecado de haber abortado, que está de alguna manera estaba reservado por ley a aquellos, diríamos, aquel pecado podría perdonarlo el obispo, y dice, todos los sacerdotes podrán seguir absolviéndolo. ¿A quién? Aquellas personas, hombre, mujer, que se acerque a confesarse arrepentido. Si no hay arrepentimiento, no se puede perdonar, es decir, hace falta el arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, todo pecado puede ser perdonado. Dios siempre nos da esa oportunidad en su gran misericordia. Hace falta la conversión. Acabo con un pequeño detalle. Fijaros, Eva, la mujer que de alguna manera se deja engañar por la serpiente y engaña al hombre, a Adán. Fijaros, Eva, si hay una conversión, si hay un cambio, es decir, la conversión es un cambio. Ahora imaginaos la palabra E-V-A. Si cambiamos la E por la A, cambia y pone Ave. Ave María. Son las palabras que atribuimos al ángel como salutación. De Eva cambiamos a Ave. Ave María, llena de gracia. Es decir, esa salutación a María es el paso a cambiar, a convertir, a renovar nuestro mundo. El pecado que empezó por una mujer, Eva, por un hombre, Adán, ha sido renovado, ha sido perdonado, ha sido cambiado por esa mujer, María, Ave María, y por un hombre, Jesús, que ha perdonado, que nos ha abierto el camino de la salvación. Este es el camino de nuestra vida, ese es el camino que queremos cambiar. Y fijaros, de la pregunta, ¿dónde estás?, que Dios le hace al hombre en el pecado que se pierde, dice, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Es decir, el hombre cuando peca pierde su sentido, pierde el orden de la vida. María da respuesta a esto. ¿Quién eres? ¿Quién es el hombre y la mujer? Pues he aquí, María dice, he aquí la esclava del Señor. Cúmplase en mí su palabra, su voluntad de Dios. Ojalá todos nosotros hiciéramos ese propósito de imitar a María en ese deseo de purificar nuestras vidas, en ese deseo de decir, yo también quiero un poquito, igual como María, ser esclavo, ser obediente al Señor
y cumplir siempre y en todo su voluntad. Esa es la enseñanza, esa es la invitación de María en ese camino de preparación de la Navidad. Buscar cómo apartar el pecado para cumplir siempre su voluntad, igual como María lo hizo siempre y con toda perfección. Y un pequeño propósito que podríamos hacer aquí preparando la Navidad, os quería recordar ese propósito, el Ángelus. A las 12 del mediodía sabéis que hay la costumbre de rezar el Ángelus. Si lo sabemos, pues lo tenemos a lo mejor memorizado y guardado en el corazón. Si no lo sabemos, pues pedirlo. Y sería un buen propósito a las 12 o a mitad del día antes de comer, pues que de aquí hasta la Navidad empezáramos, si ya lo hacemos, mejor, y si todavía no lo hacemos, esa costumbre de rezar el Ángelus para recordar ese momento del anuncio del ángel a María.